Hola amigas y amigos psicocracks, hoy hablaremos acerca del ciclo o cadena narcisista en las relaciones. Primeramente, tenemos a la fase de idealización, que es cuando comienza la relación entre el narcisista y la víctima. En esta fase encontramos el bombardeo de amor o love bombing. El narcisista llena de atención a la víctima, abre contacto con ella cada día y este se prolonga durante horas. Le llena de halagos y de atenciones. Aparece como si de repente y casi de la nada y sin conocerse mucho, la conexión fuese enorme e imparable. Prisa hacia la intimidad. El narcisista te contará cosas muy personales sobre él o ella y su vida muy rápidamente, en fases en las que la gente de lo que habla es de gustos y aficiones. El narcisista te hablará de cosas muy íntimas, su divorcio, un suceso traumático de la infancia, la relación con su madre, etc. Hacen esto para que tú hagas lo mismo, así tienen mucha información sobre ti y hacen que confíes en ellos muy rápido. Escucha u ofrecimiento de apoyo personal. Te escucharán con mucha atención, de un modo que has visto pocas veces. Están disponibles para ti en todo momento, para apoyarte en todo lo que necesites. ¿Te has peleado con una amiga? Te darán su sabio consejo. ¿Has tenido un mal día en el trabajo? Te darán su hombro para que llores si lo necesitas. Serás el foco de la atención de sus vidas durante un determinado periodo de tiempo. Hacer de espejo, lo cual se conoce como mirroring. Harán de tu espejo para que parezca que son almas gemelas. Si te gusta algo, ellos hacen como que desearían realizar la actividad que te guste, o se tornarán muy románticos, prepararán una cena para ti. Si tu sueño siempre ha sido viajar a un determinado lugar, ¡qué casualidad! El sueño del narcisista es justo ese. Hipersexualidad. Muchas de ellas son muy buenos en el acto SX, especialmente los narcisistas somáticos. Soma significa cuerpo en griego. Querrán saber qué te gusta más en la cama, lo que hace que tengas mayor satisfacción. Desplegarán una enorme creatividad y riqueza en este ámbito. Esto lo harán no solo porque disfrutan enormemente del acto SX, sino porque son conscientes de que las relaciones SX es un gancho enorme en una relación, y después de esta fase, lo utilizarán para controlarte y dominarte. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas estos videos interesantes para tu vida. Es gratis, así que suscríbete sin miedo, dale like y comparte. Fase de devaluación. Esta fase puede ocurrir de forma abierta frente a la víctima o de forma encubierta, es decir, a sus espaldas. Si ocurre a sus espaldas, para la víctima no ocurrirá nada malo en su relación hasta que sean descubiertas. Así que en esta fase encontramos andar sobre ascuas. La víctima se sentirá que tiene que andar sobre ascuas con todo lo que dice o hace, como si a la mínima fuese posible accionar un botón que despertarse la ira, el desprecio y el rechazo del narcisista. La relación se ha vuelto literalmente un campo minado para la víctima. Rachas de ira narcisista, que puede incluir o no varios tipos de abuso: verbal, físico, emocional, psicológico, rechazo sexual, espiritual, financiero, etc. Engañar a la víctima con terceras personas, la famosa triangulación. Esto normalmente ocurre durante todas las fases de la relación, pero es en esta fase cuando el narcisista lo deja ver de una forma más obvia, como mensajes en Facebook a otras personas. Esconden el teléfono, se supone que van a quedar con amigos, pero luego resulta que se encontraron con su ex o conocieron otra mujer y fueron a tomar algo con ella. Conocen nuevas relaciones y existen traiciones, etc. Mentiras patológicas. Los narcisistas mienten mucho. Forma parte del juego psicológico de crear confusión a tu alrededor. Las mentiras pueden ir desde algo inocente y absurdo, como mentir sobre que tenían un perro como mascota en la infancia, que en realidad no existe, o hablar de ese supuesto año que pasaron en Erasmus en Italia. Luego acabas descubriendo que nunca ha vivido en Italia.
Modo de vida parasitario. La persona narcisista empieza a aprovecharse financieramente de la víctima, esto con independencia de que se dé la situación de que el narcisista gane 5 veces más que la víctima, a que se le pague más en los gastos de la casa. Casualmente, su tarjeta se queda sin fondos constantemente, pierde su trabajo y no parece tener mucha prisa por encontrar otro, pues quiere vivir como un rey a costa del esfuerzo de la víctima. Luz de gas o gaslighting. El narcisista utiliza pequeñas tácticas para hacer que la víctima dude de sí misma. Frases del estilo de: a veces nuestros amigos piensan que eres muy extremista. No, las llaves no las dejaste ahí. Creo que a veces se te va la cabeza. Piensa un poco. Te pones histérica. Creo que tienes locura. La víctima empieza a cuestionar su comportamiento y el de sí misma. ¿Es él o soy yo? ¿Tengo un problema? ¿Soy exagerada, dramática o histérica? Fase de descarte en el ciclo de abuso narcisista. En esta fase se incluye botón de on-off en la relación. El narcisista dejará a la víctima de un día para otro, sin avisar, y dejando a la víctima muy sorprendida y desconcertada. Es como si el narcisista, en lugar de emociones normales, tuviese un botón de encendido y apagado con respecto a la relación y a la víctima. Te quiero mucho versus no existes. Tratamiento de silencio. Es una forma de abuso psicológico mediante la cual el narcisista cierra toda forma de comunicación con la víctima. Si no lo hicieron ya antes, en la fase de devaluación, que es muy probable, pues lo harán en esta, para acrecentar en la víctima las ganas de que el narcisista en algún momento vuelva a contactar en el futuro. Ausencia de cierre. Con un narcisista nunca hay un cierre concreto, porque ellos no lo permiten. Si deja él la relación, lo hará sin explicaciones ni despedidas, ni un cierre digno, y que honre la relación que hubieses tenido. Más adelante, meses, a veces años después, es muy probable que el narcisista intente contactar de nuevo contigo mediante hovering, técnica con la que intentan que retomes el contacto con ellos para tratar si puedes volver a ser su posible objetivo. La máscara del narcisista se cae. En esta fase, el narcisista deja ver su verdadera personalidad y suelen mostrar una enorme falta de empatía y de remordimientos. Es frecuente que de un día para otro suban fotos a las redes sociales con su nueva pareja o amigos, explicando a los 4 vientos lo felices que son o lo enamorados que están, como si la relación con la víctima no hubiese existido nunca. Por supuesto, también es posible que sea la víctima la que deje al narcisista. En este caso, el narcisista es probable que primero intente que la ruptura no se produzca con todo tipo de mentiras, manipulaciones y estrategias. Si esta se produce igualmente, desaparecerá aplicando el tratamiento de silencio. Las posibilidades son muy altas de que vuelva a aparecer tras semanas, meses o incluso años sin contacto, intentando que la víctima o bien retome la relación con él, o bien se vuelva una fuente secundaria de suplemento narcisista. Intentará esto a través de la técnica que se conoce como hovering. Si has conseguido alejar al narcisista de tu vida, te aconsejo que mantengas el contacto cero. Si esto no es posible, lo mejor que puedes hacer es la técnica de la roca gris, que consiste en no responder, ni estar pendiente, ni tratar de caerle bien al narcisista. Cuando más tiempo está un narcisista en tu vida, más tardarás en que lo deje de estar. Estas personas son muy difíciles de desenganchar de tu vida del todo, porque son muy tenaces y persistentes, y no aceptan un no, ni un se acabó tan fácilmente. Cuanto más fuerte estés psicológica y emocionalmente, más fácil será empezar el contacto cero y mantenerlo. Si estás involucrado en una relación donde hay ciclo o cadena de abuso, es aconsejable buscar ayuda profesional de una terapeuta que sepa sobre abuso para salir de esta situación. Así que, ¡mucho ánimo! Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike.
Aquí te dejo algunos videos que te pueden interesar y en los próximos días saldrá el video acerca de la psicología del consumidor. Un video chévere, chido, bacán, del Puctas. ¡Chao, psicocracks!